Y pues después de un tiempo, al ver que no salía de este hospital, la mamá se preocupa. Y luego de un largo papeleo que le había tomado casi año y medio, la logra sacar, ¿ya? La logra sacar. Y decía que la mamá la vio en un estado tan deplorable que esta chica en ese entonces se había olvidado de ir al baño, o sea, no podía ir al baño por sí sola, no podía hablar, no podía caminar, tuvo que aprender, o sea, era como tener un bebé de nuevo, tuvo que aprender todo esto desde cero. Antes de empezar, cabe aclarar que las historias aquí contadas son de mero entretenimiento, dirigidas a un público joven y adulto, desde una apertura mental abierta y crítica. No somos poseedores de la verdad absoluta, y todos los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de la irresponsabilidad de los presentadores. Hola y bienvenidos a todos los que nos escuchan a este podcast, en el que yo, Daniel, junto con Giovanni, cada semana les estaremos contando una historia, leyenda, conspiración, suceso extraño, hecho histórico y demás temas interesantes, todo entre risas y anécdotas. Así que si quieren pasar un buen rato, únanse a este podcast y dennos un chance que ya les contamos. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. En esta ocasión estamos ya en el capítulo número 4. Y bueno, nuevamente les traemos otra historia más. En este caso les vamos a hablar acerca del proyecto MK Ultra. Bueno, en este momento, para esta breve introducción, no tenemos mucho más que agregar, así que vamos directamente con la historia. Giovanni. Hola con todos, espero que estén muy bien. Si mi voz se escucha un poco diferente es porque estoy atravesando una gripe y hace mucho frío acá y probablemente en los próximos días Daniel también esté contagiado. Pero bueno, empecemos. Como ya lo dijo Daniel, el episodio de hoy se denomina Proyecto MK Ultra o MK Ultra. Hace 45 años, en 1977, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, o como la mayoría lo conoce, CIA, fue obligada a desclasificar y publicar documentos que confirmaron lo que todo el mundo ya sospechaba, que habían financiado experimentos de control mental utilizando descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas sin el consentimiento y conocimiento de sus víctimas. Pero aquí a las personas, digamos, a las que usaban, ¿de dónde las sacaban? Verás, algunas personas, digamos, es que verás, este proyecto, ya lo diré más adelante, se desarrolla en un hospital psiquiátrico. Entonces, algunas personas iban y decían que tal vez, yo que sé, sufrían de depresión, ansiedad. Eran internadas y, pues, como es sin su consentimiento, les ponían drogas. Otras eran personas en situación de calle, ya sabes, vagabundos, niños huérfanos, cosas así. Personas adictas al crack, incluso personas con enfermedades mentales mucho más, que tienen una gravedad mucho mayor como la esquizofrenia, incluso sí, y personas con cáncer. Ya verán más adelante. O sea, básicamente todas las personas en quienes experimentaron las sacaron de este hospital. O sea, no O solo la de estos, mayoría, por así es, decirlo. tengo testimonios y es de los que es feo, pero es de los que mejor la pasaron, por así decirlo, porque hay otros que ya vas a conocer más adelante y te va a sorprender un poco y va a sacar tu lado conspiranoico, así que preparen sus gorritos de papel aluminio. Todo comenzó al principio. No entendí la referencia. ¿No has visto Fry ese capítulo donde o sea, que cree mucho en las conspiraciones y se empieza a asustar porque escucha voces y se pone un gorro de aluminio? Ya, eso es una creencia que dice que eso evita que digamos, las frecuencias electromagnéticas que saca un celular, una computadora o cosas así, choquen en tu cerebro y te roben información. Oye, Algo así. ahora que dices Fry, y aquí también este tema de las... sobre las predicciones que hacía, bueno, no predicciones, pero como que esos detallitos que habían en las series, por ejemplo, de Los Simpson o de Futurama. En Futurama, por ejemplo, la leyenda que sale en
al momento de que es la intro del programa que sale Nadie habla sobre el 2020. Ah, sí. Imagínate, o sea, porque, o sea, ahí sí te genera como que cierta duda, porque digamos, bueno, todos sabemos el contexto de qué pasó en 2020, o sea, fue un año muy caótico y más que nada por la pandemia. Y es que fue un año cabrón, ¿te acuerdas que empezó con que una posible tercera guerra mundial, Lo de los volcanes lo también de los fue. volcanes, este problema, como tú dices, el de la pandemia después? Y por cuentas fue el inicio, o sea, fue la parte más jodida de la pandemia. Ajá, claro. Pero entonces digo, en esto de Futurama, o sea, el creador o el que se ideó poner esa pequeña frase ahí en el intro, o sea, digo, ¿con qué intención lo haría? O sea, no sé, tal vez lo hizo porque Tal vez le dijo, cantó de los ah. huevos o no sé, o tal vez puede que sí. O tal vez dijo, ponte latino que algo malo pasa. O O, solo, o o sabía imagínate, algo, dice. o sabía algo, imagínate, y era como que alguien que venía del futuro, una boda así, y decía como que, a ver, aquí les voy a avisar, indirectamente. Es que esta historia, verás, te va a hacer dudar hasta de ti mismo, porque es bien, bien heavy. Entonces, verás, esta historia comenzó en la década de 1950 hasta 1960 y algunos dicen que incluso se extendió hasta hoy. Pues en plena Guerra Fría, ya sabes, Estados Unidos contra Rusia, ellos luchaban por misil, por quién tiene mejor armamento, mejores misiles, mejores armas biológicas, ¿sabes? Por quién la tiene más grande, por así decirlo. Entonces, después de que algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista, imagínate, un estadounidense defendiendo la causa comunista, era lo peor que les pudo haber pasado en esa época. Claro, porque eran básicamente totalmente opuestos. Claro, exacto. Y pues la comunidad o sea, la inteligencia de Estados Unidos se alarmó. Entonces el proyecto MK Ultra fue el nombre clave de un proyecto secreto e ilegal diseñado por la CIA para la experimentación en seres humanos. Oye, aquí la CIA, y que eso creo que lo pregunté en el capítulo, en el primer capítulo, no me acuerdo si fue ahí o en el segundo, pero la CIA es gubernamental, o sea, es. No, es no gubernamental, es como, ¿cómo te explico? Más o menos como la ONU. Ya. O sea, no es, Claro. no, por cuentas no le rinde cuentas a ningún gobierno, ni siquiera a Estados Unidos. Es que dicen que les das, digamos, hasta una información limitada, ¿ya? Pero digamos, ellos dicen, vos solo vas aquí 8 años y después te vas, o sea, que sepas algo de más te vuelve una persona peligrosa para nosotros. Entonces, no le conviene a él saber ni que ellos sepan. Ya, entonces, pues estos experimentos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevos procedimientos y sobre todo sustancias para ayudar a torturar psicológicamente a alguien y sobre todo para interrogatorios. Es decir, ellos estaban en busca de algo que se llama como truth drug o droga de la verdad. ¿Ya? Eso, creo que he escuchado de eso en una serie o en una película. Tal Creo vez que porque hay hablaba. bastante de esto de cómo se desclasificaron tantos documentos. Inclusive hace poco nomás, creo, no me acuerdo si fue en el 2017 o el 2019, también les obligaron de nuevo a desclasificar otro poco. Hay periodistas que puta, no le tienen miedo a nada y les meten presión a la CIA, imagínate. Y la CIA en el poder que tiene, En el, que, que, o sea, imagínate, de un rato a otro se puede desaparecer y. Pero, baja, hay un. No me acuerdo si es una película o una serie, pero se habla de esta droga, la droga de la verdad. ajá, y digamos algo así como. Es un tipo gas del miedo, más o menos. Ajá, más o menos así. Y es además de que, para ponerles un poquito en contexto de este proyecto, Stranger Things, no sé si has visto esta serie, o El Soldado de Invierno, ellos están inspirados, esos personajes están inspirados en este proyecto. ¿Bucky? Ajá, Bucky. Bucky, toda la película del Soldado de Invierno, inclusive en Civil War, ¿te Claro, pues es acuerdas? que al man lo hacen. Lo reprograman. Claro, básicamente todo es por control mental. Ajá. Le dicen ciertas frases, ciertas cosas, y el man como que se activa o activa su lado psycho killer. Ajá, loquísimo, pero. Entonces, este proyecto se inició por orden de. Una cosa acá, que justo mencionas lo de ese lado de invierno. Digamos, si a vos alguna vez te dan la oportunidad, y bueno, la pregunta va para todos los que nos escuchan. Si alguna vez les dice, llega un gobierno y les dice como que, oiga, mira, tenemos tal cosa, tal inyección, por ejemplo, tal suero, que si te lo inyectamos,
te vas a convertir básicamente en un super soldado, pero con el riesgo pero con ciertas condiciones, por ejemplo, las condiciones de que deja que básicamente lo reprograman o alguna bobada así. De que, digamos, va a ser un super soldado siempre, toda su vida, pero en ciertos momentos, digamos, por la reprogramación, no va a recordar lo que hizo en ese, como que va a tener lagunas mentales. ¿Accederían a tremendas capacidades o Te no lo quedas harían? así. O te quedas así como una persona común y corriente. Buena pregunta, buena pregunta. Esa pregunta podríamos ponerla en Spotify para que nos respondan si quieren. Les vamos a dejar en Spotify en este Ajá. episodio. Pilas. Pero bueno, entonces el proyecto MK Ultra se inició por orden de Alan Dulles. Este era el director en ese entonces de la CIA. El 13 de abril de 1953 y decían que se destinaron el 6% de los fondos de la CIA para este proyecto. Este además se inspiró y nació por otros proyectos como el Paperclip, con la que los nazis entraron a Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. O sea, verás, en esto de la Segunda Guerra Mundial, pues ellos se trajeron algunos presos de allá de donde los nazis, sobre todo científicos. Entonces algunos científicos dijeron, no, nosotros preferiríamos trabajar con ustedes, no nos metan a una cárcel. ¿Y qué más iban a querer los Estados Unidos? Pues con toda la investigación que llevaron a cabo. La información que debían Ajá, tener, pues, o sea, en la cabeza, porque claro que muchas veces, claro, pues, mucha información queda en papel o en informes y lo que quieras, pero ¿cómo te digo? La mente de los científicos claro. también es muy valiosa en estos casos. Exacto, y todos los experimentos que hicieron en los campos de concentración, sobre todo de control mental y todo esto. Ellos tenían mucho conocimiento, entonces a Estados Unidos les convenía más tenerlos como aliados y como que ellos investiguen para ellos antes de que se estén pudriendo en una cárcel por siempre, por cuentas. Pero imagino que también bueno, había muchos otros científicos que también preferían pudrirse en la cárcel por, Ajá. digamos, imagínate, por, qué sé yo, por el fanatismo a Hitler o así. Bueno, Imagino sí, que, sí han de haber algunos claro, imagino capaz. que debieron así como que estar. Y eso sí les dieron la opción de dejarlos en la cárcel. O sea, no creo que los hayan dejado en la cárcel, ahí un Ay, balazo para el río. balazo y se fue. Y, y este proyecto también decían que tiene más de 150 subproyectos. Y estos igual eran financiados por la CIA. Y se llevaron a cabo en 80 instituciones diferentes, como centros, o sea, como universidades, centros psiquiátricos, en cárceles, en fundaciones de investigación, en fundaciones, como ya te decía, de personas en situación de calle. En universidades, ¿cómo así? O Es que, sea, a ver, ponte en esta situación. Tú eres un investigador en una universidad, viene la CIA, te dice, te doy tanta plata, experimente en humanos sin ningún riesgo, con toda impunidad. ¿Quieres hacerlo? pero aquí también entraría el tema de la ética en el Claro, caso del científico. pero pues habrá personas que carezcan de esta ética y te dirán, ya, pues de una plata y encima que vos puedas investigar algo. Imagínate. Decían que estos investigadores llegaban a ganar hasta 80.000 o 90.000 dólares en un mes por hacer esos Aquí, experimentos. aquí también, bueno, creo que también hay que esto rozaría mucho lo optimista, pero, o sea, tal vez hubieron también científicos que accedieron, porque no sé, con la idea de que, por ejemplo, podían experimentar para crear, no sé, la cura de una enfermedad, alguna cosa así. Ajá. Creo que roza muchísimo lo optimista, pero puede que Demasiado sí, puede optimista. que sí. Pero pues tal vez. Hay que Eh, pensar en positivo también. entonces, pues esto no se desarrolló, este proyecto no solo se desarrolló en Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña y Canadá. Y pues ya sabes, como ya te dije, pues imagínate, llegaban, les decían, tomen, yo que sé, 20 millones de dólares, experimenten de forma ilegal con drogas en personas y háganos un informe y ahí nos cuentan qué pasa. Pilas ahí nos Pilas, avisan. nos hablamos en un tiempito. Ya, entonces, como ya les O sea, dije, pero digo, estas experimentaciones, digamos, me imagino que se llevaban a cabo en lugares o ¿cómo sería? En laboratorios secretos. Porque no creo que, por ejemplo, el man de la universidad lo haya hecho dentro de la universidad. no tanto, sino que sobre todo era en centros psiquiátricos, digamos, tú le pagabas directamente al director del centro. Entonces ya no había ninguna repercusión de que él te acusara, no le pagabas al investigador. Tú le pagabas al jefe de todos. Entonces ahí, pues, y además era la CIA.
Muy difícil negársele a la CIA. O sea, es que si le dices que no, pues atenta a las consecuencias. Ya te dijeron qué ibas a hacer, entonces decirles que no es muy peligroso. O sea, decirles que no básicamente era Una morir. sentencia. Y ya pues, como ya les dije, esto salió a la luz en el 77. Pero inmediatamente el nuevo director de la CIA llamado Richard Helms, pues este man pues se pone pilas y antes de que lleguen, digamos, los periodistas y diferentes medios a tomar los documentos para investigar, manda a todos y les dice que destruyan y quemen toda cosa relacionada con el proyecto MK Ultra. Pero un mijín comete el error más grande de su vida y ese mijín ya no va a estar entre nosotros. ese man En paz descanse. ese man dice que deja suelta unas facturas. No les pone proyecto MK Ultra, nada. Solo dice facturas. Y en esas facturas se conoce como algo de facturas de gastos de operaciones. Y este man jode todo. Porque en esto, digamos, en estas facturas estaba detallado todo. Digamos, yo qué sé, $100,000 en experimentar con LSD en tantos pacientes o diferentes tipos de drogas. Entonces, por esas facturas se supo. Y también por un contador que se dio cuenta. Un contador random por ahí se dio cuenta de eso y por eso se sabe o sea, digamos lo que les cuento aquí es, este proyecto es por encimita porque no dejaron, como te dije, quemaron todo, entonces no dejaron descubrir a fondo. Y bueno, me imagino que también esto dio muchos, no sé, tal vez dio muchos avances, temas científicos, por saber qué efecto tiene, digamos, una droga o alguna cosa así. No tanto, o sea, es que depende de cómo lo tomes. Verás, también ese tema sí, se lo tomo un poco más adelante explicando mejor el proyecto y pues tal vez te logres responder a ti mismo. Entonces, pues el MK Ultra fue precedido también por otros dos experimentos relacionados igualmente con drogas y se llamaban el proyecto Bluebeard, perdón. Blue Beater como el personaje de DC. Imagínense, haya uno así, un escarabajo del de espacio. y había otro que se llamaba Inkep Delta y otro proyecto que era el Artichoke. Y ya pues, entonces en el 74, ya sabes, como siempre un periodista armado de muchos huevos llamado Seymour Hersh utiliza un armamento legal llamado derecho a la información y logra que le den todos estos documentos. Y hace el informe de este proyecto, con todo esto, hace un informe y lo manda al New York Times y así a periódicos súper importantes para que se dé a conocer en toda la población. Entonces el presidente se preocupa, el presidente de ese entonces, y abre una división de investigación para investigar, valga la redundancia, a la CIA. Ah, o sea, alguien que investigue la... A la CIA para que es que ellos ese presidente entonces trataba de regularlos, pero como ya te dije, regularla a la CIA es muy difícil. Es que esos manes están locos. Estuvieran, decían que incluso habían reprogramado latinos desde niños, entonces nosotros o cualquiera que nos esté escuchando podría estar reprogramado y en algún Pero ¿cómo momento. así reprogramados? Es que eso quiero contarte más adelante. Dale, dale, dale. Entonces, este proyecto pues inició con una sustancia llamada dietalamida de ácido lisérgico, o como la conocen los panas y por ahí en el barrio, LSD. Es una droga actualmente. ¿El LSD es el que se inyecta? No, LSD es ácido. Es un como cuadrito de papel chiquitito que te lo pones bajo la lengua y es Se deshace. alucinógeno. Ajá. Inyectártelo sería demasiado. Te podría dar una pálida, pero maldita. La que se inyecta es el... Vaya, me olvidé cómo es la que se inyectan. La Heroína. droga. Eso, la heroína. También probaron con la heroína. Y dijeron, pues, inyectémosles este LSD a la gente para ver qué pasa. Entonces, esto con el fin de que usarlo sobre todo en guerras. Hombre, y este experimento fue dirigido por alguien llamado el hechicero negro, que era un químico llamado Sidney Gottlieb. Y imagínate qué cabrón. Decía que los soldados le tenían miedo. Es que imagínate apodarte el hechicero negro. O Black Witcher sería. El nombre en inglés es digno de una película. Yo me cambiaría mi nombre de usuario en Instagram por Black Witcher. En Fortnite. Es que imagínate, nombrezazo. Y pues, y cuando esto salió a la luz, este man decían que era una persona mala, o sea, cruel. Y este man
Dijo, y cito, han dicho de mí que jugaba a ser Dios, y eso es una barbaridad. Me limitaba a utilizar los dones que el Altísimo me había concedido para intentar defender unas convicciones que sigo manteniendo. Creo que Estados Unidos tiene derecho a defenderse por todos los medios posibles. Pocas palabras, que le vale verga haber experimentado en humanos. O sea, es que yo creo, bueno, todas las naciones han experimentado en humanos, Sí. todas las potencias. Así que obviamente no es un tema solo de Estados Unidos, ¿no? Es en China, Ecuador sí tendrá su CIA. su parte en la que... O sea, no, es no. que no se sabe, o sea, imagínate, podríamos decir que Ecuador no tiene los recursos, pero ¿cómo sabemos que no tenemos los recursos? Tendría O sea, su área de investigación. Que no sepamos. un super soldado ecuatoriano. Ahí congelado a Atahualpa ahí. ¿Te imaginas Atahualpa ahí congelado? Y decían que Atahualpa era súper alto, ¿no? Claro, era un de casi decían que medía 2 metros. Por algo, era un luchador nato, guerrero nato, perdón, luchador. Hubo un tiempo que salió este meme Ay, no me acuerdo, pero hubo un tiempo en el que salió el meme de... o sea, era un suceso así importante más o menos, o trascendente aquí en Ecuador, y hacen el meme de Ecuador desenterrando, Ecuador descongelando a Atahualpa y liberándolo para baja. No me acuerdo por qué por qué fue que hacían este meme, pero también pues nació Ay, que lo descongelaban también a Ecuador descongelando a Julio Jaramillo. No me acuerdo por qué. A Rumiñahui que decían. Sí, me acuerdo. acuerdo. No me acuerdo por qué fue que nacieron estos memes. No me acuerdo si fue el contexto del paro de octubre o... No me acuerdo. Creo que fue ese contexto. De mí hace que sí, pero no estoy seguro. O creo que era un meme mundial. ¿Te acuerdas que todos ponían, cada país decía descongelando a tal persona así? O sea, yo me acuerdo que era o sea, yo me acuerdo de los de Ecuador, porque a nivel de otros países no me acuerdo. Creo que era en el paro, se me hace, no me acuerdo realmente. Pero ajá, y pues ahí también empezó la teoría de que lo tenían congelado a Julio Jaramillo, a Atahualpa y así. A puras eminencias. Imagínate qué cabrón sería. Y pues también estas drogas, o sea, y como ya les decía, pues también probaban otras drogas como mescalina, éxtasis, barbitúricos, metanfetaminas, hongos alucinógenos y todo lo que maree. Básicamente, todo. Y pues esto no era nuevo, ya habían existido proyectos así antes, pero la cosa es que esos proyectos de antes eran probados en soldados que ya tenían ciertas capacidades físicas, mentales, o sea, estaban preparados. Pero ellos querían saber qué le pasaba a una persona como alguien como tú y como yo si le inyectaban LSD. El LSD es una de las drogas más fuertes, ¿no? No, el LSD es una droga ligera, porque incluso o sea, algo que en terapia, se usa en terapia, junto con ciertos hongos alucinógenos, hay algo llamado microdosis, que digamos sirve para personas que han caído, yo que sé, en heroína, cocaína, metanfetamina, que sí son drogas mucho más fuertes, mucho más adictivas, o incluso en personas con alcoholismo, para bajarles la ansiedad. O sea, ¿cómo se llama? No me olvidé. ¿Cómo se llama cuando te tiemblas y todo eso porque te falta algo? Estoy tratando de acordarme, lo de síndrome de abstinencia. Eso, el síndrome de abstinencia es. Ya me imagino a alguien que nos esté escuchando y corrigiéndonos y diciéndonos síndrome de abstinencia. Vergan eso, ¿saben? Entonces ya pues, esto se llevó a cabo en el Hospital Allan Memorial Institute, en Canadá, bajo la dirección de Donald Ewen Cameron, un escocés estadounidense, y se le conoce también como el Proyecto 68. Y pues ya sabes, en ese tiempo Estados Unidos explotaba en droga de todos los países, llevaban la droga para allá, incautaban droga, diferentes tipos de droga, entonces la CIA solo iba donde digamos en este caso sería la DEA, decía me voy a llevar este poco de drogas porque estoy haciendo un experimento, pilas muchachos. Ya nos vemos. Pilas, tienes un poquito de LCD por ahí, tal vez. Que colits me faltó. Y en este instituto empieza este brutal experimento. Y empezaron a usar a las personas como ratas de laboratorio. Hay un testimonio de una señora llamada Sal Orlicor en 1957 que decía que llegó ella a este hospital por voluntad propia porque sufría de depresión.
y pues la internaron, le pusieron ciertos calmantes que hasta que la dejaron inmóvil, le inyectaron calmantes hasta que no pudo moverse y luego, boom, le inyectaron LSD. Le inyectaban LSD hasta 3 veces por semana. Hay medicamentos que te dejan inmóvil. Uh-huh. Hay paralíticos que se los conoce como paralíticos. Básicamente solo respiras. Ajá. Incluso hay unos que te... Pero estás consciente todo el tiempo. Claro. Estás consciente todo el tiempo. Ajá, y justo a este punto quería llegar. Y esta señora cuenta que sentía que se derretía. Decía que sentía que se le derretían los huesos. Después de que le inyecten el Ajá, LSD. el LSD. Y tenía ataques de pánico porque le inyectaron sin su consentimiento. El doctor no llegaba a verla. Los enfermeros ni nada llegaban a verla. Entonces imagínate, te dio la pálida, estabas en un mal viaje terrible y encima no te puedes mover. Debe ser cabrón. Debe darte altísimo miedo porque... Es que no sabes qué hacer, básicamente. Y además, otra que es mira, ponle, en ese tiempo, aparte de que las drogas eran satanizadas demasiado, incluso más que ahora. Entonces, la señora Ponle jamás, digamos, nunca jamás consumió ningún tipo de droga. Y era la primera vez que lo hacía y lo hacía de una forma que prácticamente no debía, que se inyectándose LSD. O sea, imagínate el miedo, la desesperación. Y encima que el LSD te distorsiona tu realidad. Te distorsiona, es una droga alucinógena. Imagínate, aparte de que estás como que no entiendes nada de lo que pasa a tu alrededor, ni siquiera te puedes mover. O sea, mira, por ejemplo, capaz hasta la señora pudo haber alucinado con alguna... por ejemplo, hay personas, no sé si pase con esta droga, pero hay drogas que, digamos... Por ejemplo, hay una droga que se llama sales de baño. Esta droga, a quien la consume, hace que se sienta como que en un peligro constante. Por ejemplo, sobre aquí hay una historia de un man que había consumido esta droga y lo mató a un vagabundo. No sé si lo, no, creo que era que lo mató, pero básicamente lo mató. O sea, la cosa no es que lo haya matado, sino el cómo, porque es que lo muerde. O sea, le arranca un pedazo de cara. Porque es como que esta droga, las sales de baño, te hace demasiado paranoico, exacto, paranoico. Es como que piensas que todos los que están a tu alrededor te quieren atacar o todo el mundo te quiere hacer daño. Y dicen que este man, este vagabundo, pues el que estaba con esta droga en sí, lo ataca y, o sea, y lo muerde. Bueno, ahí en lo que yo leía decía que volvía caníbales a las personas, porque lo había mordido básicamente un pedazo de cara y le había arrancado. Qué cabrón, pero qué estado tan frenético debió haber estado para que no lo pueda detener y todo eso. Para que logre morderle la cara. Las sales de baño dice que son de las drogas más fuertes. Ni siquiera había escuchado de esa droga. Tal vez tiene un nombre científico y tal vez sí lo había escuchado, pero... Pero yo sé, yo los conozco como sales de baño, que fue lo que leí. Qué cabrón. Bueno, continuando con la historia. El caso de esta señora se repetía en miles de casos. En cientos, perdón, o miles, no se sabe cuántas personas en realidad. Luego otro paciente llegó a este hospital mismo y a este instituto y dijo que tenía un dolor psicosomático en la rodilla. Es decir, un dolor psicosomático es como cuando te duele, pero es mental, o sea, no tienes nada en realidad, solo que tú tienes esa sensación de dolor, nada más, solo por eso entró. Oye, aquí es verdad eso que dicen, que uno escucha bastante, de que, por ejemplo, las drogas te hacen como que, bueno, no las drogas, perdón, las pastillas, digamos, para muchas veces las pastillas no es como que te calmen el dolor, sino que es como que son una droga o algo así, que hace que como que no creo que era una teoría conspirativa o alguna cosa así, pero que, digamos, era como que toman las pastillas y no es que la pastilla te acaba el dolor o te hacía pasar el dolor, sino era como que el hecho de consumirlas hacía que tu cerebro asocie esto con el hecho de que el dolor pase, y es como que solamente no es que te pasaba el dolor, sino que tú creías que te pasaba y pues ya no le parabas bola, alguna cosa así. Como un efecto placebo más o menos, de que tú magabas a tu propio cerebro, como cuando tienes hambre y tomas mucha agua. Exacto, más o menos así. Pero no me acuerdo, creo que era una teoría así como tipo conspirativa, alguna cosa así. Creo que sí. O tal vez es que también cuando se experimenta con medicamentos, por lo general siempre se coge una parte donde, digamos, yo que sé, estás experimentando para un nuevo tipo de pastilla.
De 10 personas, a 7 les das la verdadera pastilla, a 3 no les das nada, les das algo, un caramelo, por así decirlo. Entonces, para ver si la pastilla en realidad funciona y no es como también, no es como lo que tú dices, como que ocurre un efecto placebo en todos. Es como también ese meme que salía de que, y cómo sabe la paracetamol que me duele la cabeza y no la rodilla. Entonces a este paciente, que era psicosomático, le dieron de 2 a 9 semanas de terapia del sueño, que se conocía, es decir, lo obligaron a entrar a un estado de coma durante 9 semanas más o menos, y ya cuando estaba dormido le daban drogas como Toracin, Seconal, Fenegram, y pues estas drogas fácilmente podrías conseguirlas o sea, aquí en el Ecuador es muy fácil conseguir esas drogas, porque no hay ningún tipo de regulación. O sea, las puedes conseguir como si fueran pastillas. Ajá. O ilegalmente también, ya sabes cómo es nuestro país. Qué huevada. Entonces, ya verás, luego de que le daban estas drogas, le daban una terapia de electroshocks. Pero esta era, digamos, no era como un, imagínate un botón, ¿ya? Y, digamos, aplastarlo una vez es que te den un electroshock. Puta, pero esos manes se quedaban prendidos en el botón. Decía que le daban tantos electroshocks que este paciente empezaba a tener convulsiones demasiado violentas. De tanta fuerza que se mordió la lengua, se arrancó un pedazo. Decía que sangraba por los ojos, así, hecho verguísimo. O sea, imagínate, vas a un hospital porque tienes un dolor, Psicosomático. ajá, un dolor imaginario, por así decirlo. Y verga, acabas electrocutado y botando sangre por los ojos y sin un pedazo de lengua. O sea, qué cabrón. Y aquí es donde empieza la teoría conspiranoica. No, mentira, aquí es donde empieza lo más heavy. Luego de esto empezaba la configuración mental. Este nombre le puse yo. No sé cómo se llama. En realidad algunos le llaman, como te dije antes, me olvidé. Reprogramación. Eso, reprogramación mental le conocen algunos, pero no tiene un nombre específico. Aquí se cuenta que antes de ingresar a los pacientes, digamos, tú eras un paciente, te iban, te entrevistaban y te obligaban a contar tus peores miedos, tus peores fracasos en la vida, ¿ya? Todo eso. Tú les contabas, pues porque inocentemente tú pensabas que te iban a ayudar. Y pues, y luego, cuando estos ya después lo que les conté, los ponían, los dejaban o sea, inmóviles, les inyectaban LSD. Empezaban a experimentar Ajá, más que nada. exacto. Luego les ponían unos audífonos y les repetían uno de sus miedos, hasta 500.000 de veces. Yo que sé, imagínate, tenías un trauma de la infancia donde tu mamá te decía que yo que sé que eras un inútil o algo así. Imagínate, o que a un pana, yo que sé, en alguna situación de mucho extremo, te dijo que te huevabas. Imagínate, te huevas, te huevas, te huevas, te huevas 1.000.000 de veces en tu cabeza mientras estás mientras no te puedes mover, mientras estás en un mal viaje o te dio la pálida así feísimo. Y esto se te repite en la cabeza, te repite en la cabeza. O sea, yo creo que eso te va a volver loco. O sea, no creo que termines, digamos, no creo que haya forma de revertir esa bobada. Porque, Sí, digamos, ahorita vos dijiste, por ejemplo, cosas suaves de que, bueno, más o menos suaves, de decirte que tomas un inútil o un pana que te dice que te vas. es que, Pero imagínate una persona que tenga un miedo de, qué sé yo, de niño lo violentaban, o sea, de niño el papá venía y le sacaba la puta todos los días. Imagínate ese miedo y que, no sé, papá, por ejemplo, como que antes de empezar a golpearlo siempre tenía una frase ajá, y le repetían esa constantemente. O sea, imagínate el miedo y aparte ajá, la influencia de la droga, el hecho de que no puedas hacer absolutamente nada por revertirlo. Y, o sea, yo claro, creo que de eso no sale, o sea, no vamos a salir bien, yo creo que terminas es que como pues yo loco. no he pasado por ¿cómo se un episodio así porque debe ser, ya sabes, pues episodios así fragmentan la memoria, inclusive te crean doble personalidad o personalidad múltiple, cosas así. Entonces, verás, y justo lo que tú dices, un paciente dijo una frase que me hizo sentir un poco incómodo, verás. Y dijo, y lo cito, cuando sufres de abuso físico, hay lugares donde puedes ir y recuperarte, pero cuando te violan mentalmente, nada en este mundo puede ayudarte. Es que imagínate, te dejan tan jodido que ya, o sea, por más que vayas a terapia, por más que vayas a un psiquiatra, ya no tiene solución.
O sea, ya te dejaron, o sea, al trauma que tenías Lo multiplicaron te por lo- 1000 veces. por 500.000 de veces para ser exactos. Ajá, esto me hizo acordar como lo que decías vos con esto de los soldados que venían de la guerra, ¿te acuerdas que mencionabas el capítulo anterior? Ah, lo de la mirada de posguerra. Ajá, estos que sufren, digamos, traumas demasiado fuertes. Por, Claro que básicamente después de la guerra vienen, o sea, tienen una mirada totalmente perdida. Eso es como que se quedan viendo, digamos, tú les tomas una foto y no tienen esa mirada natural de una persona, sino que es como que se quedan viendo un punto fijo y con la mirada perdida. Como si estuvieran viendo que al frente de ellos están matando a alguien. claro, O ajá, está muriendo un compañero, por así decirlo. ajá, por eso decía que estos soldados, pues en la Segunda Guerra Mundial también les inyectaban droga como para que entren en un estado de euforia y no sientan tanto la pérdida de sus compañeros, porque yo creo que, imagínate, eran personas que pasaban 1 año, 2 años junto con tu compañero y que de un día a otro se muera y debe ser un golpe feo, debe ser. O sea, una eso, que la cercanía que tenías con tu compañero, y otra la forma en que morían, porque imagínate, morían, o muchas veces morían, qué sé yo, explotaban con una mina, una bomba, o sea, morían básicamente descuartizados, o sea, morían, Cruelmente. ajá, morían de una forma muy cruel. Entonces, aparte de la muerte de que es tu amigo, el impacto de cómo murió, de verlo, cómo su cuerpo voló en pedazos, imagínate. Eso te debe dejar un trauma o sea, inimaginable. Sí, y por eso entonces yo digo que les ponían, pues, sobre todo cocaína, éxtasis, heroína, para que se vayan a lo loquísimo. Y aquí hay otro caso que también leí, era de una doctora llamada Mary Morrow. Ella pues decide hacer las prácticas en en este hospital, ¿ya? Y el director, le dice que la ve triste, que debería tratarla, ingresarla. Y esa man acepta y se deja ingresar. Esto va a generar cierto miedo de ir a un psicólogo o alguna cosa así. Ajá. Generándole miedo contra. No, mentira, sí, necesitan ayuda, vayan a un Ajá, psicólogo. no, no. No todo Aquí, se soluciona echándole ganas. ajá, exacto. Aquí el paréntesis del capítulo. El tema de la salud mental es algo muy importante para todos, debería ser muy importante. Así que, ajá, si necesitan ayuda, como bien dice Giovanni, no todo se ayuda, no todo se soluciona echándole ganas, no todo se soluciona diciéndole, no sé, No estés diciéndote, triste. ajá, no estés triste, oye, endúrate o alguna cosa así. Claro. No, no, las cosas no funcionan así, entonces si en serio sienten que necesitan ayuda profesional, búsquenla, porque si esto es, o sea, como les digo, la salud mental es un tema muy importante y ojalá en algún podcast más adelante, en algún episodio lo podamos tratar, obviamente, Experto en el con un tema. experto, con un profesional en el tema. Cerramos, Ojalá. cerramos paréntesis de la parte seria del podcast. Entonces esta doctora entra a hacer las prácticas, la ve triste, la mete a terapia y le hizo todos los que ya les había contado, electroshock, drogas, paralíticos. Pero ella logró sobrevivir, si a lo que le pasó a esta señora se podría llamar sobrevivir. Ella perdió su identidad como persona, y decía que cuando estaba drogada se sentía que estaba en un vacío y que carecía de emociones, de sentimientos, que sentía que no tenía extremidades. Ella se comparaba con una bacteria, decía que se sentía como una bacteria. Y pues después de un tiempo, al ver que no salía de este hospital, la mamá se preocupa. Y luego de un largo papeleo que le había tomado casi año y medio, la logra sacar, ¿ya? La logra sacar. Y decía que la mamá la vio en un estado tan deplorable que esta chica en ese entonces se había olvidado de ir al baño, o sea, no podía ir al baño por sí sola, no podía hablar, no podía caminar, tuvo que aprender, o sea, era como tener un bebé de nuevo, tuvo que aprender todo esto desde cero, a hablar, a caminar, todo tuvo que aprender de nuevo. Incluso hay una entrevista donde ella es como que, digamos, está hablando y empieza así como, está contando algo, luego está, bla, 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 y ya, es como que se olvidara de hablar y tiene unos periodos de ausencia así. Dice que ella misma pues contaba que, digamos, estaba caminando por la calle y de repente perdía toda noción de espacio y tiempo, no sabía dónde estaba, ni qué día era y cosas así.
Así de dañada la dejó este experimento. Sobrevivió a lo primero que ya habías contado. Lo que vino después debió ser incluso muchísimo peor como para que genere este tipo de secuelas. Es que es feísimo. Imagínate que debieron haberle... Ay, es que lo que yo te digo de que le pusieran drogas y eso es como ya les dije, es por Por encimita. encima, claro. Más al fondo, pues debe haber tortura, todo eso. Qué hijo de puta, o sea, imagínate, vas por la calle o sea, ponte en ese contexto, vas por la calle y ves una persona que de la nada deja o sea, digamos como Se que pierde pierde. la capacidad de, digamos, pierde la capacidad de poder caminar. Hablar ya. Se puede olvidar de hablar. Pero olvidarte de caminar es como que caminar aprendes antes que hablar. Antes que comunicarte, tú sabes caminar. Es el principio básico de todo ser humano, el movimiento. Y que te olvides de esto, o sea, de esta tanta reprogramación mental, te olvides de todo esto. O sea, imagínate, aparte lo que la man, esta doctora, sentiría después, digamos, de estos periodos que le ocurrían, digamos, de que dejaba de caminar o perdía la noción de tiempo y de espacio, lo que la man llegaba a sentir después de pasar todo esto. O sea, ¿qué tan de verga te debes sentir en ese momento de... Imagínate, por ejemplo, vas por la calle tipo 10 de la mañana, tienes uno de estos episodios y puta, cuando ya caes así, ya, o sea, ya logras tener conciencia, puta, que puede ser el otro día, puede ser, digamos, el mismo día a las Una 6 de la semana. tarde, una semana, un mes, o sea, imagínate. Y Es no que, saber qué pasó en todo ese tiempo. ¿y te acuerdas también del man, del paciente psicosomático? También logró salir y resulta que su dolor era real, que había sido diagnosticado mal. Luego le vieron su dolor, le pusieron cortisona y se curó. Y, y estos casos que salieron es como que los que tuvieron más suerte. Él igual pues terminó en un estado deplorable, no es como que salió bien, salió mal, así como la chica. Y decían que el resto lograron salir y quedaron en estado vegetal, solo respiraban. Estaban, digamos, concentrados y solo respiraban. Comían por medio de sondas, cosas así. No podían masticar, no podían tragar, no podían beber líquidos. Y aquí te das cuenta que, por ejemplo, a veces los videojuegos no están tan alejados de la realidad. Por ejemplo, este videojuego de Outlast sobre un hospital psiquiátrico. Y básicamente ahí pues todo lo que, bueno, es un hospital psiquiátrico, perdón, abandonado. Entonces, ahí todo lo que te sale ahí durante ese juego, pues es básicamente los estragos de toda la experimentación que hubo. Entonces ahí te das cuenta que, ajá, que los videojuegos o las películas muchas veces no están tan alejados de la realidad. O tal vez se inspiran en estos proyectos para hacerlos. Ese de Olas, el primero cuando te seguía ese gordo, qué cabrón, qué era, qué miedo que daba. El de otras daba miedo porque puta, no tenías con qué defenderte. Y jugarlo con audífonos era lo peor porque se escuchaba cómo respiraba, es de miedo, así como que Exacto. una respiración full agitada. Qué miedo que daba ese juego. Pero, ajá, es que, te digo, esa era full inmersivo ese juego, porque aparte, como te digo, era más también la sensación de que, por ejemplo, vos vas a un juego de zombies común y puedes, digamos, dispararles. Puta, ya. Ya. Pero en este juego no, ahí que tienes que correr, o sea, tienes que escapar, esconderte, no puedes atacarlos, solo podías huir, básicamente. Claro, y te acuerdas que le cortan los dedos, tenías que buscar pilas. Ese juego era. Es un buen juego, si pueden jugarlo. Creo que incluso ya hay una parte 3 hasta ahora, pero no las he jugado todavía. Y el final, pues bueno, no les vamos a decir el final para quienes no lo hayan jugado, pero el Claro. final también es muy cabrón, de la primera parte. Si algún día hago un stream, lo jugaré. Simón es bueno, así que si pueden, tienen la chance de jugarlo, háganlo. Pero bueno, otro proyecto llamado Midnight Climax también se desarrollaba, o proyecto de medianoche. Este consistía en llevar a personas a un cuarto sexual, donde llevaban a prostitutas pagadas por la CIA, que ellos llevaban a hombres, donde también les inyectaban LSD sin su consentimiento para ver qué pasaba. Tenían un espejo de esos como espejos que se ve desde un lado. Claro que solo se ve de un lado y del otro no. Parece un espejo. Claro. Y al otro lado estaban pues los investigadores, entre comillas, porque este no eran investigadores, ¿ya? Estos eran solo personas comunes que les contrataron. Les dijeron, oye, vean qué pasa mientras hacen esto. Pero decía que estos manes, este experimento nunca llegó a nada, porque los que hacían los informes siempre estaban
tan puta hecho funda de borrachos así, hecho funda, que nunca podían ver nada, solo tenían grabaciones sin sentido de gente drogada teniendo sexo y ya. Este experimento se gastó como $3 millones y no llegó a nada. O sea, no, Pero luego, ¿por qué estaban borrachos los que tenían que ver porque todo, o sea, de controlar básicamente? es que decían que la CIA pues no solo les pagaba, digamos, pagaba también trago, comida para que estén ahí. Ay, Las como personas no, y como precisamente no eran investigadores, eran así, ajá, man, se les valía verga les vale básicamente. verga y se ponían a chupar ahí Ah. su traguito y yo culo y no investigaron nada. Y decía Sí, que, pero eso debió haber acabado muy mal para ellos. A mí, imagínate, se les solo hacía, pues. claro, pues es... Y se cree que al menos 3 personas fallecieron en este experimento. O sea, hay 3 personas en los registros que fallecieron. En realidad, yo digo que haya fallecido. Uf. Y también hubo otro subproyecto, como yo te dije, pues este proyecto era el proyecto general, era el título, ¿ya? Había muchos subtítulos ahí abajo, 150, más de 150. También se desarrolló otro subproyecto llamado MK Naomi o MK Naomi, donde se pretendía desarrollar Anthrax en spray para poder modificar dardos y usarlos como armas biológicas. Digamos, usaban digamos una pistola con este dardo y digamos tú, yo que sé, eras un guardia de alguien poderoso. Yo te disparaba este dardo y tú no te acordabas 24 horas antes lo que pasó. O sea, pues digamos, estabas vigilando un sábado a las 8 de la noche. Tú no te vas a acordar qué hiciste desde el viernes a las 8 de la noche. Esta tecnología fueron capaces de desarrollar. Ah, o sea, sí la crearon. Sí, está creada. Y mira, imagínate quién quita que la usen. Porque, o sea, hay como que, digamos, por ejemplo, hay territorios en los que hay guerra. Entonces, imagínate que usen este tipo de armas. Claro, y también, hombre, se les comprobó que atacaron cosechas o sea, cosechas grandes de agricultores, no de agricultores, debería ser De, de industrias de de alimentos. productoras. Ajá, de productoras de alimentos, exacto. O sea, se comprobó que atacaron 3 veces con armas biológicas, sobre todo digamos, con bacterias. Se acababan la cosecha, se podría o les daba alguna enfermedad, se infectaban todas las plantas y destruían todo a su paso. Y eso lo hicieron 3 veces. No se sabe en dónde o con quién, pero lo hicieron 3 veces. Bueno, aquí se dan cuenta que, imagínate, tienen esta capacidad para hacer una bacteria que mate a las plantas o ciertos cultivos. ¿Quién quita que tienen algo? Así, por ejemplo, como en Spider-Man, en la de. Vaya, me olvidé, en la del segundo Spider-Man, Ah, Andrew Garfield, o sea, la primera película de Andrew, en la que el reptil viene y bota ese spray, ese suero, que es a todos, bueno, supuestamente iba a convertir a todos en reptiles, en lagartos, no es reptil, es lagarto. claro, lagarto. Bueno, igual el lagarto son reptiles. Ya. Y ajá, ¿quién quita que tienen este tipo de huevadas o un tipo de arma biológica que si solo lo sueltan en una ciudad chiquita y ¡pum! Se acabó la población? Imagínate una arma biológica que pueda ser. O sea, yo creo que habría un arma biológica que ¡pum! Te la botan en Ecuador. Chao, todo el país. Claro, y por eso yo también no creía que el COVID sea un arma biológica, porque la tasa de mortalidad era muy baja. Si hubieran querido extinguirnos, nos botaban algo que en realidad hubiera diezmado la población mundial. Claro, ajá, eso también se leía de que bueno, la controversia que hubo a raíz del COVID. Pero es que imagínate, me imagino que también deben tener muchas otro tipo de virus, de enfermedades, Claro, que incluso más transmitibles y más contagiosas y más agresivas para el ser humano. Entonces, claro, solo les soltaban en algún lugar superpoblado es que, y ¡pum! Que se extiende en todo el mundo. ajá, es que imagínate, solo si en un murciélago que hace poco descubrieron que hay como, digamos, tiene hasta 20 bacterias que nunca han sido vistas y estudiadas por el hombre. Oye, Virus, perdón, no bacterias. en esto de. No, y verás, en esto de los polos de la Antártida, que se está descongelando, pues que los glaciares se están descongelando. También habían encontrado Ajá. virus de hace millones de años. Y esas, Imagínate, esos atacaban a especies que eran, pues, o sea, las señoras especies, sumamente superiores físicamente. físicamente. Ajá. Entonces, o sea, imagínate que
Eso mataba a un dinosaurio. Imagínate qué le puede hacer a un humano. Un humano chiquitito ahí, la plena. Esos manes deben tener cosas muy ocultas, pero pues sacarles a la luz es igual de difícil que... O sea, puedes sacarlos a la luz, pero digamos, bueno, no puedes. No puedes sacarlos a la luz porque es muy difícil, pero en caso de que llegues a hacerlo también, pa. Claro, Balas y por el río. Hay que aprender a vivir con la idea de que en cualquier momento nos botan alguna huevada. Pues sí, bueno, espero que no los traumemos con esa historia. Luego en este proyecto mismo, pues querían modificar el LSD. Y pues, como ya te dije, pues el interés en esta droga es porque se lo utiliza con microdosis para personas adictas a diferentes drogas como el alcohol, la heroína, cosas así. Y también en personas que tienen TDAH, o sea, ay, me olvidé, trastorno de atención y hiperactividad. Oh, yeah. También microdosis para mantenerlos más relajados, más tranquilos. Y hubo un agente que probó esta droga, un agente mismo de la CIA, y decían que cayó en una ansiedad demasiado severa, demasiado grande, fue internado durante 9 días en este proyecto y luego se lanzó de un 10º piso. Se lanzó de un 10º piso y murió. Vino la CIA, vino la CIA, como era su agente, ellos levantaron el cadáver, fue suicidio, se acabó. La familia, pues, preocupada, vino y le dijo a la CIA que no, o sea, los demandó, que no, que ellos quieren una nueva autopsia. En la nueva autopsia se demostró que algunas heridas que tenía este agente no correspondían a suicidio. Y pues ya sabes, pues es la CIA. Entonces, como no correspondían a suicidio, pues la CIA, el director de la CIA se disculpó públicamente con la familia. Les dijeron, tomen $750,000 y no hablemos de este tema nunca más en nuestra vida. La familia acepta el dinero y ya. Entonces algunos dicen que a este man lo mataron básicamente. Es tan fácil. O sea, eso hizo ver muy fácil arreglar un problema tan grande. Claro, es que si te lo pones así, digamos, ponte haya sido cabeza de hogar. Digamos, tú quieres justicia, claro, pero $750,000, claro que no quita la ausencia. No estoy diciendo que quita la ausencia de ninguna persona, pues va a seguir muerta y todo esto. Pero sí te va a aliviar ciertos problemas económicos que vas a sentir. Pero entonces seguir presionándole a la CIA de que no, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad, al final también vas a sufrir las consecuencias de la CIA, de todo el poder de la CIA, y O sea, te vas a quedar sin nada. Es que ahí la CIA, digamos, mostró el lado amable, por si se podría decir así, de darles una indemnización. Porque, porque al ser otra, digamos, al querer actuar de otra forma, o sea, fácilmente podría haber hecho mover sus influencias y listo, solucionaba el problema. Es como decir, ñaño, toma esta platita y no hagamos más escándalo, así como cuando se chocan dos carros. No llevemos a la policía, vamos, arreglemos acá en la mecánica. Dígame cuánto es, yo le pago el arreglo. Ya. Me acuerdo del meme cuando decían de los policías que dicen, bueno, de un meme de un profesor que se graduaba y decían, estoy listo para ¿cómo es lo que dicen ellos? Arreglemos. Arreglemos, le dicen los otros. Caballero, tenga la bondad. Arreglemos, jefe. Y yo después salí del curso para policía. Y listo para salir a decir, caballero, tenga la bondad. Ahí te ves, caballero, tenga la bondad. Tenga la bondad, como costeño. Y aquí abriendo un pequeño paréntesis. Oye, ¿sabías que existe algo llamado Manual de Asesinato de la CIA? ¿Ya? Hay un manual de asesinatos de la CIA y otro de torturas. Y en esto se supo también por la desclasificación de los documentos. Y aquí especifican. Dicen que para matar a alguien de una manera simple y eficaz, lo más rápido es una caída de 75 pies de altura. En metros más o menos ronda entre los 22 y los 23 metros.
contra el piso u otra estructura sólida. Es la forma más eficaz de matar a alguien. Es que, claro, imagínate, van cayendo a la velocidad. Todos van a decir que fue un Ajá, todos van suicidio. a decir que fue un suicidio, el man cae, el golpe lo va a matar, o sea, no va a dejar, no hay forma de que quede, de que sobreviva, de Claro. ningún sentido. Entonces, esto todavía alimentó más la teoría de que esta gente lo suicida. Básicamente, imagínate la autopsia. Pero tiene 3 balazos en la espalda. Dice. Fue suicidio. Pero señor, está navajeado en su estómago 2 veces. No se suicida. Lo peor es que eso parece chiste, pero es anécdota. También se descubrió la operación Alcachofa, que consistía en si podías obligar a una... Aquí viene la parte conspiranoica. La operación Alcachofa consiste en que si puedes obligar a una persona random, cualquier persona, yo, vos, alguien que nos escucha, a matar a alguien involuntariamente. Este proyecto dicen que fue mundial y fue apoyado por la mayoría de gobiernos, en un tratado, y sobre todo decían que a los estadounidenses esto les favoreció porque había gobiernos, sobre todo los latinos, decían ellos, que eran más permisivos, permitían experimentación en personas, así, o los gobiernos autoritarios como los japoneses. Latinoamérica, como siempre, destacando. Y pues esto, sea lo que sea, te da una mayor apertura experimental. Y de aquí se conoce, yo no sé si has escuchado a los candidatos de Manchuria. Verás, un candidato de Manchuria se refiere a un agente oculto, o a un topo, o aquí en Ecuador, ¿cómo se le conoce a un sapo, ya? Alguien que está metido en otro lado solo para sapearte la huevada que haces ahí. ¿Ya? Ya. Entonces, pero estas personas, estos sapos, no sabían que ellos eran agentes dobles, que eran un agente oculto, pero estaban reprogramados. Y así como al soldado de invierno, cuando le decían el código rojo, ¿te acuerdas cuando le decían? Bueno, lo tiré en español, pero no me acuerdo cómo, porque no sé pronunciar ruso, creo que era, no me acuerdo el idioma, que le decían... Sí, ruso, porque es contra, fue pues ahí contra, ay, me olvidé, cráneo rojo es, Claro. Ah, no, pues, no es... calavera roja, algo así se llama ese puto. Entonces, ahí pues le dicen anhelo... Perdón, fans de Marvel, no No sabemos nos los funen. nombres. Y ahí le dicen las palabras anhelo, oxidado, 17, amanecer y todas esas palabras, donde te acuerdas que el Winter Soldier pues se reprogramaba. Claro, y Se empezaba y asesinaba. sacaba su lado Psycho Ajá, Killer. sí. Y entonces dicen que lograron reprogramar a un montón de personas que tengan un código en su cabeza. Por lo general este código era en otro idioma, no era su idioma natal, digamos. En nuestro caso tendrías un código en un idioma que sería muy raro que lo escuches, yo que sé, no se me ocurre nada en sueco, por así decirlo ya. Una palabra, una frase en sueco que te va a reprogramar mentalmente y te va a mandar a matar a alguien. Te va a vaciar. Solo tu único objetivo, matar a esa persona. ¿Y cómo les decían la frase? ¿A través de quién? Mandaban, digamos, es que es algo tan simple como que yo viniera y te la digo, o sea, solo te la susurro, digamos, estamos pasando uno contra, o sea, lado a lado, yo te susurro O sea, la frase. aparte del man que lo tiene programado, hay otros... Un agente random, pasa por el lado tuyo, vestido como una persona normal, te dice la frase, tú la escuchas y tu cerebro empieza a reprogramar todo lo que te hicieron. Y pues incluso dicen que hay asesinatos famosos alrededor de esto. Las teorías más conspiranoicas afirman que estos candidatos que te digo, dicen que asesinaron a John F. Kennedy y a John Lennon. Dicen que esos asesinos fueron programados para matarlos a ellos. Es que, y mira, aquí no es tan loco, al menos lo de John Lennon. John Lennon es el que lo mató el fan. Su propio fan, ajá. Claro, porque se toma una foto antes de eso y luego va y lo mata. Y se sienta afuera a esperar a que llegue la policía mientras leía el libro de John Lennon. Ajá, o sea, imagínate, o el man está en serio, estaba loco, o es que sí podría ser que lo reprogramaron y básicamente fue y lo mató porque estaba preparado para eso, básicamente. Para eso, ajá. Porque es que es muy raro, imagínate, tomas la foto, supuestamente es tu ídolo, o sea,
porque Y, lo matarías. ajá, después vas y lo matas así de la nada. Pero, y aquí sí, agárrate de tu cuñada. Dicen que son programados desde niños, porque hay un testimonio. Una paciente, que no logré encontrar su nombre, narra cómo, o creo que no lo quiso decir, por, ya sabes, temas de seguridad. Ella decía que ella recuerda estar en un centro con más niños. Narra que una gran parte de esos niños eran latinos, chinos, japoneses, o sea, en general asiáticos, europeos, de todo, o sea, había de todo. Y decía que algunos niños los entrenaban como agentes sexuales para que ellos después, cuando tengan un poco, o sea, alcance cierta edad y despierten su libido sexual y todo esto, seduzcan a ciertas personas con poderes políticos o sociales grandes, las seduzcan y luego poder extorsionar a estos políticos, ¿ya? También decían que habían hijos, o sea, niños de hijos de personas importantes, ¿ya? Que también eran programados, que para cuando alcancen el poder que eventualmente iban a tener gracias a sus padres, también al decirles tal frase, ellos iban a obedecer lo que en este caso la CIA les decía. Aquí, por ejemplo, no sé si viste esta entrevista que le hacen a Mark Zuckerberg. Parece robot el cabrón. Que es básicamente, oye, es pálido el cabrón. Bueno, es que imagínate, estás ante ante la corte de Estados Unidos. Claro. Imagínate, estás ante la Corte Suprema de Estados Unidos. O sea, obviamente te va a huevar. Pero es que sí es bien extraño, porque el man es pálido. Y el man todo lo que responde es muy sistemático. La forma de hablar y hasta la forma de sonreír es medio... Ajá, es muy sistemático porque el man se ríe como que... Así como que... Solo muestra sus dientes así. Ajá. Y justo me vino a la cabeza esto que dices que ajá, gente importante reprogramada, imagínate. Y también decían que muchos niños fueron sometidos a torturas como a radiación, les enseñaban a abrir cerraduras, a soportar torturas, a guardar secretos y por más tortura que les hagan, a no contarlos. Y también les enseñaban a cuchillar y asesinar. Y estos desde los 8 años. Incluso habían historias de niños desde los 6 años que eran reprogramados. Y obvio, pues, la droga de turno, LSD. También les daban de probar esta droga. Aquí, después de escuchar todo esto, aquí ya no suena tan loca la idea de un super soldado, de un ¿Sí o qué? asesino. De reprogramación mental, sobre todo. De un Winter Soldier. Soldier. De una Black Widow. que era una asesina prácticamente. Pero ajá, después de todo esta historia básicamente, ya no suena tan loco, o sea, vos ves una película y ya no te va a parecer tan como que fuera de la realidad. De hecho, vas a pensar que eso está inspirado en la realidad. Y lo más loco es que como eran niños, te reprograman y hacen que te olvides de todo eso que pasaste. Ya, te olvidas. Pero en algún punto ellos te van a necesitar y dirán, a tal persona reprogramamos, vayan y utilicémosla ahora mismo. Puede que alguno de los que nos está escuchando esté reprogramado. Empiezan a recitar palabras en diferentes idiomas. A lo loco, Cosa que algunos informan hasta, ¿te acuerdas de esto del mecanismo de Sola que se menciona en Marvel de las personas más peligrosas? Ah, cuando los nombran a Doctor Strange, a Bruce Banner, Bruce Banner, un periodista del Cairo por Moon Knight y todo esto. Creo que también le mencionan a Wanda, ¿no? Cuando lo mencionan. Creo que sí. Ah, no, pues Wanda ya está. Ah, no, pero sí lo mencionan, creo. Sí. Y pues la cosa es que dicen que lo más probable es que ellos también tengan un algoritmo que les permita saber a futuro cuál persona puede volverse peligrosa para ellos y detenerla antes de que haga todo esto. O sea, suena mucho a ciencia ficción, pero es que demasiada ciencia ficción. Hombre, y eran tan cabrones que también experimentaron en gatitos. Y había hubo un proyecto llamado Gatito Acústico o Acoustic Kitsy y consistía en convertir a un gato en un espía, pues nadie iba a sospechar de un gato. Y se tardaron 5 años, se gastaron como $20 millones. En 5 años lo hicieron al gato moverse de un punto A a un punto B. Nada más lograron. Luego pues ya lo prepararon al gato, le pusieron sus cámaras, sus micrófonos, lo vestían así.
lo vestieron para que vaya a ser. El gato lo saca, está cruzando la calle y lo atropella un carro. ¡Qué verga! 20 millones a la basura. Y ese gato, imagínate. Y es que los gatos son cabrones también, nunca te obedecen. Imagínate 5 años solo para que se venga de aquí a acá. Ajá, es que al fin, digamos, por ejemplo, un perro ya, un perro lo puedes, esa digamos es un poco más dócil en este sentido. Pero Pero los sería gatos, más sospechoso un perro también. claro, pero es que estos gatos son una huevada. Los gatos, o sea, les vale. Vienen, tienes un gato, después te trae una rata muerta. Claro, es que imagínate, somos dos rusos ahí hablando de nuestros planes y un pastor alemán parado al lado. Escuchando. No vas a sospechar, pero de un gato no, pues son muy escurridizos. Pero bueno, y para ya como ir concluyendo un poco, uno de los experimentos más heavies y más duros que se me hicieron es que le dieron drogas con mescalina a pacientes con enfermedades mentales como la esquizofrenia. Y luego de que les daban esto, les abrían el cerebro, o sea, les hacían una lobotomía sin anestesia, sin nada, y les empezaban a sacar parte de su cerebro y les iban preguntando si su percepción de la realidad empezaba a cambiar, mientras tenían el cráneo abierto y les iban sacando poquitos y poquitos de su cerebro. Totalmente conscientes. Bueno, en Ajá. lo que cabe, porque no estás abierta la cabeza. Y pues esta atrocidad mencionada no es la primera vez que ocurre, pues ya lo habían hecho los alemanes, como les dije, y también los japoneses. Pero como te digo, en este caso, si eran investigadores reales, sí tuvimos resultados buenos para la humanidad. Por ejemplo, con esto tuvimos la cura para la polio en los japoneses. Pero acá no eran investigadores, la mayoría de personas no eran investigadores, por lo que pues siempre terminaba en algo malo. Incluso quisieron llegar a conocer los aspectos de la parapsicología y crearon el proyecto MK Ultra para conocer un poco mejor la magia negra y el ocultismo, para entender todos los secretos que el humano ignoraba, para llegar más allá de lo que o sea, todos los secretos que esconde el cerebro. Pero decían que esto fue que esto fue muy difícil, pero hubo un proyecto donde este también es un proyecto para otro podcast, pero lograron sacar la conciencia, lograron sacar tu conciencia de una persona para que vaya a investigar. Digamos, los de la CIA se asustaron al principio con eso, porque hubo una persona que logró sacar su conciencia, tenía cierta habilidad, más la influencia de drogas y experimentos como tal, y entrenamiento, logró sacar su conciencia y entró al área 51, a averiguar archivos que solo ciertos... ¿Cómo sacar su conciencia? Es como que, digamos, ellos llegaban a un nivel de concentración tan alto. O sea, a ver, ellos, digamos, estando en un lugar específico, es como que salían del cuerpo. Sí, exacto. Como un viaje astral. Sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Un viaje astral. Tenían un viaje astral donde no sé, es que decirle alma está mal. Es su conciencia la que salía. Salía su conciencia en un viaje astral. Claro, pues ahí no lo puedes ver. No lo puedes ver, no puedes atacarlo a eso. Entonces decían que la CIA al principio decía que los mandaba hacia a lugares como el Capitolio, a Catalcay, así. Y decía, Un hijo de puta escuchándonos aquí. ya me dio miedo. Algo así como lo que pasa en Eleven, si has visto que esa man se concentra tantísimo y les ponían las pelotitas de ping pong. O sea, así se escucha chévere, pero en realidad es aburrido porque utilizan uno de esos televisores antiguos con estática. Les ponen ciertas, como la mitad de una pelota de ping pong en los ojos y les piden que les inyectan ciertas sustancias, por lo general drogas, y les pide que se concentren. Dicen que hay personas que logran desarrollar esta habilidad. Dicen que es una habilidad, pues es una habilidad demasiado buena. Y decían, Y única. y única. Y decían que, como ya te dije, lograron ingresar a áreas prohibidas. Y decían que sabían cosas sobre proyectos, pero no por encima, demasiado exactas que no debían conocer. Y generalmente aquí los espías, a estos espías los consideraban un peligro y los mataban. A ellos sí los mataban, los consideraban un peligro. Eran cosas que jamás debieron haber sucedido. Entonces, o sea, cosas que nunca debieron haber sabido, sería la palabra. Y pues aquí ellos morían misteriosamente de suicidio, ataques al corazón y así.
Y pues luego de esto, el presidente de la CIA, ya que sacaron todo este proyecto del MK Ultra a la luz, el presidente de la CIA declaró lo de siempre cuando se desclasifica algún documento. El proyecto actualmente está cerrado porque no se logró descubrir nada. Entonces lo cerraron. Pero dicen que mienten porque solo le cambiaron de nombre. Dicen que ahora se llama MK Search. Solo le cambiaron de nombre. Ultra por Search. y, y así termina uno de los proyectos de la CIA cerrado en 1973, que se mantuvo en total impunidad. Y eso que existen pruebas, existen testimonios, existe el testimonio de los doctores. En los show notes les vamos a dejar también todo esto, la mansión donde se experimentaba. Incluso si llegué a encontrar un reporte de un paciente número 37, si le saben el inglés, pues más o menos le van a entender ahí. Si no, pues también tienen traductor. Pero ahí más o menos sabrán conocer. Y lo más cabrón aquí, y aquí se saca en su lado conspiranoico, es que yo pienso, y imagínate esto por un momento. Esto pasó en la década de los 50 y los 60. Imagínate qué hacen ahora con todo el avance tecnológico que hemos tenido y de manera, y como ya te dije, la CIA es independiente. Digamos, si el presidente preguntaba, pues le decían que eres sapo, cosas así, que eres sapo, vos solo estás aquí un ratito y ya te vas, no te vamos a decir nada. Entonces, dicen que estos documentos que sacan a la luz, estos desclasificados, solo son las cosas más leves que hacen, porque deben tener cosas mucho más cabronas y proyectos mucho más desarrollados que lo que nos hacen creer. Puta, demorando salió un Hulk ahí en Estados Unidos. Oye, no, pero qué cabrón, o sea, esto de, es que, pues obviamente, imagínate eso, ajá, como bien como lo dices, eso era en los años 70, ahora 60, 2022, muchísimo avance tecnológico, o sea, no sé, capaz hasta por ahí nos vigilan, o capaz le digo que también nos tienen bastante controlados a la mayoría de personas a través o sea, de lo que haces, de lo que consumes, del contenido que consumes. O sea, mientras, digamos, por ejemplo, consumas un contenido que no les... Que te vean como un cabrón más, que, no sé, ve videos random o escucha podcast o algo así. Pero si investigas de más, ahí está el problema. O sea, exacto, donde en el momento en que te pongas como que ya, digamos, a la parte, digamos, más profunda de internet o cosas así, donde ya encuentras huevadas, ahí pues ya empiezan los problemas, básicamente. Es como un man de acá de Ecuador que en Google había buscado cómo hacer una bomba atómica casera. Y pues se había metido en problemas legales con... claro, no lo hacía por obvias razones. Oye, no sé si conocía, pero se había metido en problemas legales. Y yo te hago una pregunta, y vos, digamos, cuando lees estos temas conspiranoicos y todo esto, ¿prefieres creer o no creer? Yo prefiero no creer, yo prefiero... Bueno, es que no sé, porque... Es que imagínate, aparte de toda la ciencia ficción que ya hemos visto, que conocemos, y ver que este tipo de experimentos se llevan a cabo, o que, digamos, experimentos que nosotros vemos en películas, en serio, sí se hacen en la vida real, o sea, imagínate. A veces Claro. te hace dudar, más que nada. No sé si te diría que lo creo o que no, pero te hace dudar. Y otra que también, esto de las conspiraciones es una línea muy delgada. Digamos, hay casos como estos que tienen su fundamento investigativo detrás porque hubo muchas personas que testimonios y todo esto, pero hay conspiraciones que también se las sacan así de la nada. Entonces yo también, así como vos, yo prefiero no creer, porque esto es como una liga y se va a empezar a alargar más, y luego yo voy a empezar a decir que el calentamiento global no existe, que el pobre es pobre porque quiere y cosas así. Prefiero no decir eso y prefiero quedarme con la duda de que esto no existe. Pero, en conclusión, ese fue el tema, la historia de esta semana. Espero que les haya gustado. Es un tema muy conspiranoico y se me hizo muy interesante, pero también me dio miedo. Puede que la CIA ahora esté detrás de nosotros. Solo contamos, no estamos haciendo nada malo. Solo somos divulgadores de la verdad. Solo somos dos vergas. No, tampoco es que podamos hacerles nada. ¿Qué voy a hacer yo?
Cuánto balazo para el río. Facilito, dice. No, pero bueno, ese fue el tema de la semana. Básicamente, como bien dice Giovanni, espero que les haya gustado, les haya entretenido y no les haya por ahí causado otro vacío existencial de creer que todo esto está... Que están reprogramados. Están reprogramados, están controlados por entidades poderosas, ni nada de eso. O sea, simplemente creo que dedíquense a disfrutar de esto, disfruten de su vida. Una historia más, cuéntenla, háblenla con sus amigos, cuéntenles de este podcast. Muchas gracias también a los que actualmente nos escuchan. Y a los que nos han escuchado desde el primer capítulo y hasta ahora, muchísimas gracias. Y cada día vamos aumentando mucho más de oyentes y eso es algo que todavía nos motiva más a seguir investigando, aunque la CIA estuviera atrás de nosotros. No importa. No, sí importa. No, tampoco sí. Pero bueno, amigos. Sí quiero vivir, aunque sea reprogramado, pero quiero vivir. No, y hay algo más iba a mencionar. Bueno, nada, básicamente eso de que creo que lo que les recomendaría es eso, no se preocupen tanto por ese tipo de conspiraciones. Básicamente dedíquense a hacer su vida, a vivir. Y básense en la ciencia siempre. Exacto, básense en la ciencia. Y más que nada disfruten de ese tipo de contenido, incluso a veces está riéndose, haciendo bromas de esta guada, pero eso, o sea, disfruten y bueno, y no olviden obviamente, como cada capítulo decimos, seguirnos en nuestras redes, Dame Chance y Te Cuento, las redes ya las saben, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube. En YouTube ya estamos, en TikTok sí, ahora ya estamos. En los próximos días, en YouTube ya están los capítulos. Y también no olviden pasarse suscribiéndose por ahí. Igual en Spotify, activen las alarmas, dennos like, colítennos ahí. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes sociales a ti? Como siempre, como los capítulos anteriores lo mencionaba, me pueden encontrar como Dano-BF en Twitter, más que nada, que es donde interactúo más. Y bueno, en Instagram también pueden seguirme, TikTok igual, pero no, ahí por lo general no hago mucho contenido. Pero bueno, pueden seguirme ahí también. ¿Y a ti? Y a mí pueden encontrarme como Javierov, con J y con 3 Fs al final, en TikTok, en Instagram y en Twitter. Y espero que en realidad hayan disfrutado este episodio como yo disfruto contándolo. Y nada, sean felices, tomen agua. Y como les digo, disfruten básicamente eso, pásenla bien y no se preocupen tanto por este tipo de conspiraciones o lo que sea. Nos vemos el siguiente jueves con un capítulo más. Pilas, gente, muchas gracias por escucharnos. Chao, chao, cuídense mucho.